buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Talleres van y talleres vienen sobre este importante asunto en tiempos en que la psiquis sufre tanto como el cuerpo físico. No es sencillo pasar por los tiempos de sobresaltos e incertidumbre en que nos movemos y mantener la cabeza y el espíritu bajo control. Toda crisis genera inestabilidad e incertidumbre en las personas y a algunas se les dificulta encontrar suficiente fortaleza interior para resolverla. No siempre reparamos en cuánto, cómo y en qué áreas influyen nuestras emociones, cuáles son las emociones que manejan nuestra vida diaria, cuáles nos mantienen anclados sin poder lograr nuestros deseos y propósitos, qué emociones nos impiden ser asertivos y lograr empatía en la forma de comunicarnos. Y eso es más importante de lo que parece, pues corremos el riesgo de permitir que el estrés nos lleve a estados de enfermedad. Detrás de la falta de control emocional, depresiones, ansiedades, falta de motivación, de no saber qué hacer, hay un desconocimiento del manejo y autorregulación de las emociones. Es un hecho que detrás de una enfermedad física hay emociones ocultas y conflictos internos, así como detrás de las malas relaciones de pareja con los hijos, con los compañeros de trabajo, con el círculo social, hay emociones mal manejadas, sobre todo ante acontecimientos tan duros como los que hoy nos toca vivir, caracterizados por la incertidumbre y las variables inmanejables. Pero hay claves para enfrentar estas contingencias sin demolernos en el camino. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Cómo reconocemos nuestras emociones? ¿Y cuáles herramientas nos hacen posible desarrollar sus competencias y manejar y controlar nuestras emociones de manera responsable? Al regreso de la pausa estaremos conversando con la psicóloga clínica María Alejandra Carballo. Pero antes debemos recordarles que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @lahoraclavepisogb y a través de la etiqueta numeral. Estamos en compañía de María Alejandra Carballo, nuestra invitada en esta parte del programa. Ella es psicólogo clínico y en tiempos como los que estamos viviendo, aumentan, pues, se incrementan las visitas a los consultorios de los psiquiatras y los psicólogos. María Alejandra está trabajando junto con equipos de profesionales ofreciendo herramientas para manejar las emociones, que no es nada fácil en tiempos de crisis, en tiempos de caos. Eso evitaría tal vez que mucha gente tuviera que llegar al sillón del psiquiatra o del psicólogo. Ahora, cuéntanos un poco acerca de cómo es que ustedes se están manejando para poder ofrecer estos recursos. Bueno, interesante también sería que los pacientes llegasen sin tener la motivación exterior que estamos teniendo. Claro. Porque el conflicto va a comenzar intrapsíquicamente en el proyecto que esta persona tiene, cómo manejar esa incertidumbre, en qué va a ser mi día el día de hoy, cómo lo voy a llevar a cabo. Si tenemos que comenzar el día pensando en qué ruta puedo tomar, cuál es la mejor posibilidad de resolución para lo que hoy me propuse realizar, porque a veces nos ponemos una meta de 10 objetivos y la verdad es que no lo vamos a poder hacer. Entonces, ¿cómo comenzar por desrigidizar el pensamiento con los objetivos que me quiero plantear y permitirme ser más flexible con lo que me exijo? Hay una exigencia interna, hay una exigencia también familiar, los que tenemos familia, los que tenemos responsabilidades con los padres y que tenemos que subsistir en medio del caos. Ahora, ¿cómo reconozco yo? Porque eso muchas veces ocurre sin que la gente se percate, o sea, sin que la gente lo realice, pues. Es decir, ¿cómo sé yo que estoy en un momento límite y que de repente voy a necesitar entender un poco mis emociones, por dónde van y cómo las controlo? Bueno, esto es bien interesante porque nos hemos ido acostumbrando a vivir de una manera que no debería ser lo normal. Hay un miedo que es dentro y eso es de lo que dificulta el identificar qué me está pasando, ¿no? Correcto. Entonces, lo que nos va a permitir identificar es la intensidad de esos síntomas. ¿Qué es lo más común y lo más frecuente que vamos a encontrarnos ahorita? Insomnio. Que yo creo que todo el mundo. Personas que tienen un muy mal dormir o logran una conciliación del sueño las primeras 2-3 horas y luego inmediatamente quieren agarrar el teléfono a ver qué pasó. Entonces tenemos un exceso de noticias y de desinformación. Es contradictorio, sí, porque queremos buscar una información permanentemente en necesidad de control de nuestra ansiedad. Entonces, es que cuando hay información en general, se traduce en desinformación, porque tú no puedes manejar todo lo que te llega. Es correcto, y nuestro cerebro tampoco tiene, nuestras emociones, nuestra psique, no debería acostumbrarse a manejarse en caos, porque perdemos la capacidad de creatividad, disminuye la capacidad de expresar nuestras emociones sanas. Y de analizar y discernir las cosas, ¿no? De poder tomar las mejores decisiones, porque a veces bajo un impulso de una de las noticias conversamos
o hacemos cosas que no debemos hacer. Exactamente. Entonces, dentro de los síntomas vamos a encontrar el insomnio, vamos a encontrar cambios en el hábito de la alimentación, vamos a encontrar ira. Estamos muy vulnerables, que no toleramos a que una persona nos tropiece. Cosas tan sencillas que nos No, va a en la cambiar. calle por quítame esta paja te insultan. Exactamente. Entonces, ¿qué podemos hacer para recuperar un poco esos espacios? Que sería un poco, todos sabemos cuáles son los síntomas que nos perjudican en nuestra estabilidad. Entonces, una de las cosas es rescatar el espacio familiar, el espacio sano, el espacio de que no va a estar conectado en las redes sociales a ver qué está pasando, o me voy a conectar con todos mis amigos que están fuera y la gente que está alrededor que Exactamente. nos hemos ido aislando. Es el caso de la gente que vive pegada del Twitter o pegada de cualquier otra red social y entonces no se dan tiempo ni siquiera para pasar un rato más o menos holgado conversando otra cosa. Y no es porque quieras evadir, ni es porque seas un irresponsable, es porque justamente tienes que ser, y me dices si me equivoco, responsable contigo mismo primero. Eso es fundamental, que nos tenemos que respetar nuestra psiquis, tenemos que respetar un tiempo que sea productivo para nosotros, no solamente para saber qué está pasando, sino para alimentar nuestra cultura, para alimentar nuestra creatividad, poder agarrar un libro y disfrutar ese libro para poder después discutirlo. Una O película. simplemente frente a ese que está pasando, saber discernir o saber qué hacer. Sí, pero también aprender a desconectarnos un ratico, a buscar un poco esa espiritualidad que a lo mejor no la estamos cultivando por estar tan pendiente de resolver cosas que se escapan de nuestro control. Ciertamente. Entonces, al no poder tener control sobre esos temas externos, tenemos que volcarnos un poquito hacia nosotros mismos y hacia nuestra familia. Hemos aprendido a ser un pueblo muy resiliente, que es de todo el caos, de todas las crisis, aprender a sacar algo positivo, sea a través del humor, sea a través de una conversación. Hemos sido tan resilientes, que sale la solidaridad a flor de piel. Eso es verdad. Salen unas virtudes que a veces no sabíamos que teníamos o que sabíamos y estaban bien guardaditas. Entonces, buscar grupos de apoyo para conversar y que no sean temas. O sea que la sobresaturación definitivamente no ayuda. Para nada. Sino que complica las cosas. La complica. Entonces nos quedaríamos enganchados en conversar sobre lo mismo y es que me acabas de enterar de esto, yo tengo el tubazo, todos nos hemos convertido en periodistas. Claro, exacto. En analistas del panorama que viene de esa incertidumbre. ¿Por qué? Porque también todos se organizan en un plan A y un plan B. ¿Será que estoy perdiendo tiempo para irme? ¿O será que me quedo porque tengo esa esperanza de que esto va a cambiar? Entonces, esas angustias están permanentemente, los eventos traumáticos. ¿Y no será a veces esa sensación de impotencia frente a lo que no puedo cambiar que hace que la gente de verdad llegue inclusive hasta la depresión? Pudiera ser uno de los factores. Pudiera también interpretarse, de acuerdo a los psiquiatras, que estamos viviendo con muchas personas que tienen distimia, que es un estado crónico de tristeza por más de 2 años, que es visible para el sujeto, y aprende a lidiar con esa tristeza y puede ser funcional, pero viene muy triste. Y ante situaciones que ya no son aguantables, pasamos a un episodio depresivo. El episodio depresivo puede ser leve, moderado o grave. O sea que la tristeza también es un signo de alarma. Sí, ciertamente nos hemos convertido un poco apáticos, no estamos tan motivados a participar en cosas, actividades que antes me resultaban placenteras, ya no lo resultan tanto, el deseo sexual disminuye, el apetito aumenta o disminuye, el sueño también. Entonces hay una serie de alteraciones fisiológicas que a lo mejor no estamos entendiendo que estamos tristes. Y lo estamos viendo como si fuera algo normal y no lo es. En cuanto a las herramientas para que la persona que todavía está en capacidad, hay gente que se le va de las manos, sí, pero la persona que todavía está en capacidad, ¿cuáles son las herramientas básicas que tiene a su disposición? Deberíamos aprender a buscar apoyo en psicólogos, en psiquiatras, grupos sociales que sean conversaciones gratas. Amigos, pues. Deportes, amigos, sí. Un tipo de vida espiritual, yoga, poder mirar un poquito más hacia adentro es muy importante para la toma de decisiones, y si tú tomas decisiones acertadas deberías angustiarte también menos. Aunque la situación alrededor no sea la mejor, tú puedes estar un poquito más tranquilo. Entonces, ¿se puede aún en esta Venezuela? Sí, sí se puede. Vamos a pasar por altos y bajos. Estamos en una montaña rusa y una espiral de emociones muy duras. Entonces también tenemos que tomarnos break para descansar, analizar el panorama y buscar estas alternativas. Es fundamental la familia, es fundamental la recreación,
reencontrarte eso que te daba placer, sacar un espacio. Se ha reducido por la economía. La economía va a ser un factor incidente de que ya yo no voy a salir tanto porque no me va a alcanzar el dinero. Si me gustaba darme un gusto de ir a un restaurante con mi pareja y luego al cine, tengo que decidir o voy al restaurante o voy al cine una vez cada cierto tiempo. Y si ahí había gente solitaria, ahora lo habrá más. Sí, porque además nos hemos enfocado en todas las redes sociales y eso hace que uno se aísle. Sí. Entonces, número uno, no deberíamos aislarnos. Debemos discutir, la discusión sana, la discusión sabrosa, Claro. no la polémica. Y buscar apoyo, si uno requiere. No tener miedo ni eso tabú de que el psicólogo o el psiquiatra están para las personas que no están bien. Eso no es verdad. Ahorita, pedir cordura puede sonar disonante, pero la tenemos que buscar. Vamos a tener altos y bajos y ese es el mensaje que es necesario, la esperanza. La esperanza no se debe perder, que siempre puede haber algo mejor y que aunque reconozcamos que estamos mal, podemos buscar eso. Y de hecho lo habrá, porque independientemente de lo muy bajo que puedas caer, siempre la alternativa es subir. Siempre. Es decir, después de la lluvia sale el sol, como dice el dicho, ¿no? Es así, ciertamente. Una de las cosas más satisfactorias es cuando uno comparte con un paciente que lo ha visto en una etapa muy baja y cómo lo ves, que a pesar de que las circunstancias estén similares, esa persona está mejor. Va remontando. Va remontando. ¿Eso es un proceso largo? ¿Suele ser largo? Depende de las herramientas de esa persona. Depende de qué tanto se deje ayudar. Es una característica de personalidad. Pero de que hay espacios que brindan contención, los hay. Los niños son unos maestros. Entonces, uno ve que el niño no entiende lo que está pasando y es feliz con algo muy pequeño, porque no podemos imitar un poquito a los niños. Es reencontrarnos con pequeños detalles de felicidad en la vida. Se acuerda uno mucho de la película esa La vida es bella, ¿no? Sí, aunque también nos disocia. Es verdad, pero era un poco, es decir, el mundo que el niño se hacía de lo que estaba viviendo, que no era la realidad. Cómo ese papá tuvo que sacar unas herramientas Exacto. increíblemente para hacer que el niño creyera que eso era un juego en medio de tanto caos. ¿Has tenido experiencias positivas a lo largo de tus jornadas de trabajo en el sentido de ayudar gente en aquí y ahora que tenemos? Sí, sí, ha sido un renacer porque mucha gente también ha encontrado en la solidaridad rescatarse a sí mismo. Vemos estas personas que están preparando comidas para la gente de la calle. El feedback que recibe de esas personas de la calle va más allá de esa sopita caliente que esa persona se está tomando. No, aquí se ha visto lo peor, pero también lo mejor de los venezolanos, ¿sabes? Sí. Entonces, hay unos elementos que tú dices, ¿vale la pena? La respuesta sigue siendo sí. Sí hay cosas en los venezolanos que podemos rescatar y podemos reconstruirnos. Sí, sí las hay. Entonces, mirar hacia adentro, mirar pequeños detalles que nos brinden alegrías. Y si cada uno de nosotros nos conectamos con esto, en que el otro ser humano también está teniendo un problema y que a lo mejor esa rabia por quítame este susito de aquí se convirtió en un problema, empezamos a sonreír un poquito más, las relaciones humanas mejorarían. Para ese propósito, tú eres psicólogo clínico. Sí. ¿Es mejor trabajar con grupos o con la persona individual? Las dos cosas. Pueden funcionar perfectamente las dos cosas, porque hay cosas que en grupo a lo mejor la persona no lo quiere ventilar. Porque también ahorita pueden haber muchas ideas paranoides, de persecución. Entonces, Eso te iba a decir, a ese tema iba ahora, porque hay gente aquí que tiene desde ataques de pánico hasta manías persecutorias. sí, entonces, Todo esto ha llevado a eso. Son casos extremos, pero los hay bastante. como hay muchos diagnósticos, es preferible trabajar estas personas en psicoterapia individual y otras que sí pueden ser de carácter grupal. Hay ambas. Una de las cosas bien importantes que hay que trabajar a tiempo es el aumento de los suicidios que se están viendo en el país. Cómo también trabajar con estas personas, yo no medico, sino los psiquiatras, y veo a los pacientes sufrir con cada medicina que hay que buscar. Entonces, ¿qué otros recursos naturales podemos fomentar para producir endorfinas, que sería la hormona de la felicidad? Los hay, pero ese no debería ser el deber ser. Deberíamos encontrar todas las opciones. Atendiendo a la diferencia entre las profesiones, ¿esto es una tarea más para psicólogos o para psiquiatras? Equipo. Esa es la palabra clave. Hay que aprender a trabajar en equipo. El psiquiatra va a tener... Bueno, como decía María Alejandra Carballo, hay que trabajar en equipo.
Y así como ella es psicólogo clínico, nosotros tenemos también la opinión de una psiquiatra, profesora universitaria, Susana Urbani Noel. Vamos a oírla. Lo que es importante como entender es que el que exista una exacerbación de las emociones en momentos de crisis es normal. Es decir, cuando existen momentos, las circunstancias que sean, que hacen que haya una crisis, los seres humanos reaccionan a eso, y las reacciones que tengan a eso que está sucediendo hace que se produzcan ciertas emociones o ciertos también procesos cognitivos o conductuales distintos a cómo esa persona se desenvuelve normalmente. Y eso es normal porque forma parte de un proceso adaptativo a la nueva circunstancia. Este proceso adaptativo implica, no solamente, o sea, lo importante con el proceso adaptativo es que la persona, cuando lo está transitando, eso le permite, como la misma palabra lo indica, procesar todo el proceso que implica la situación de crisis y el sufrimiento que eso conlleva. Y estos procesos son normales. Entonces, las emociones que puede el sujeto presentar, en primer lugar, puede haber exacerbaciones de las emociones naturales de esa persona. Es decir, si una persona normalmente responde con agresión, entonces va a responder con agresión. O normalmente responde con llanto o con cambio de humor, pues lo va a hacer. Pero también puede haber otras absolutamente distintas a la de ese sujeto. Puede haber reacciones de miedo, desesperanza, tristeza, ira, irritabilidad, rabia. Puede haber incluso momentos de embotamiento emocional. Eso es como que llega un momento en que ya no sé, las emociones son tan intensas que ni siquiera pueden ser expresadas de ninguna manera. Entonces queda como con poquita o poca reactividad emocional. Es una manera de expresarse. Lo otro que va a suceder cuando hay situaciones de crisis es que ocurren cambios de conductas de las normales del sujeto. Entonces la persona puede incluso, por ejemplo, sucede mucho que está viendo las noticias, entonces no sabe cómo tomarse las noticias. Puede haber reacciones de suspicacias o incluso ideas paranoias con algunas noticias, si son verdad, no son verdad, o esto tiene un doble sentido, está sucediendo por algo. Puede tener cambios, por ejemplo, en los patrones de consumo también de café, de tabaco, de cigarros, de drogas, con aumentos, por supuesto, si normalmente lo hacía. Puede haber y una de las reacciones más, o sea, que ocurren con mayor frecuencia, y yo estoy casi segura que todo el que lo escuche se va a sentir identificado con esto, que son trastornos del sueño, o sea, dificultad para dormir o incluso dificultades o sea, sea conciliar el sueño o mantener el sueño. Hay personas que se despiertan a las 2, 3 de la mañana y después pasa un periodo hasta que no pueden dormir, y después te encuentras, si por ejemplo se te ocurre revisar el teléfono a esa hora, te encuentras que hay otras personas también conectados y que tampoco pueden dormir. Bueno, si el manejo de las emociones es necesario en tiempos de paz y de bonanza, se torna imprescindible en tiempos de caos. Vivimos bombardeados por la información, escuchando, viendo y recreando lo mismo hora tras hora, casi las 24 horas del día. Y eso ha generado una crisis emocional colectiva que ha afectado a todos porque es el resultado del estrés que se vive.